los que están en sus casas, a todo el mundo. Muchísimas gracias, de verdad, porque para mí hablar de Mariela ahora mismo me produce una sensación un poco ambivalente, ¿no? Porque por una parte estoy reviviendo todo lo que investigué y todo lo que escribí mientras estaba redactando Mariela, y me parece mentira. Yo sabía que aquello que yo estaba escribiendo era verdad, por supuesto que lo sabía, porque investigué muchísimo lo que ocurrió durante la gripe española en 1918 y 19, pero verlo ahora en mi propio país, en mi propia gente, en mí misma, ver cómo el contagio, como decía Mariela, ¿no? Los que lo hayáis leído y los que no, pues es un pequeño adelanto. Mariela decía que cuando veía una multitud sentía casi físicamente la que yo llamaba la bestia, que era el virus de la gripe española, iba saltando de una persona a otra. Porque Mariela, lo sabéis todos, era una enfermera que para mí, yo quise representar en ella a todos los sanitarios, a todos los que estáis ahora mismo dando prácticamente vuestra vida por controlar esta pandemia, ¿no? Y Mariela es la representación de todos esos sanitarios que en aquellos momentos tan difíciles, con muchos menos medios que hoy, muchos más precarios que hoy, con mucha menos preparación científica que hoy, trataron de luchar también contra un virus, ¿no? Y entonces os digo que cuando veo hoy en nuestro país todo lo que Mariela creyó ver a lo largo de toda Europa, me conmueve muchísimo, muchísimo. Me escriben lectores y me dicen que están o bien empezando a leer Mariela o bien releyéndola. Y a mí os digo que vuelvo a sentir esa sensación ambivalente, ¿no? Por una parte, alegría, porque quiero llegar a muchos lectores y que muchos lectores conozcan lo que ocurrió hace un siglo, pero por otra parte me da muchísima tristeza que se esté viviendo ahora todo lo que yo escribí entonces. Yo no quiero hablar mucho más. Mariela, ya lo sabéis todos, es una enfermera que vivió en el siglo XX, a primeros del siglo XX, que recorrió Europa persiguiendo el virus de la gripe española, un virus muy contagioso, mucho más letal que este que tenemos ahora. Se calcula que mató entre 50 y 100 millones de personas. Y claro, las medidas de higiene y de profilaxis de entonces eran muy distintas a las de ahora. El mundo de entonces era muy distinto. Había una guerra mundial, la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Había revoluciones, había hambre, había falta de higiene, había miseria. Hoy el mundo es muy diferente, afortunadamente. Pero algunas lecciones yo creo que sí que se pueden extraer. Y yo, nada, quedo a vuestra disposición. Quiero que me preguntéis vosotros y lo que yo pueda preguntar o preguntar o charlar, simplemente charlar, conversar con todos vosotros, que para mí es una alegría muy grande estar aquí. Pues nada, muchas gracias. Yo, si alguno queréis preguntar algo, levantáis la mano como habíamos hablado y vamos preguntando. Si queréis, mientras pensáis algo para romper el hielo, a mí me llamó mucho la atención desde el principio el papel de la Iglesia en 1918 y ahora. Porque Sí, en la gripe española lo que pedían la Iglesia era que la gente se reuniese en las iglesias para rezar, para hacer oraciones todos juntos, con lo cual era un foco de contagio enorme. Y sí es verdad que afortunadamente ahora, antes incluso que muchas otras medidas, la Iglesia fue una de las primeras instituciones que dijo que no se fuera a misa los domingos, que dispensaban a los creyentes de ir a misa el domingo. Sí, afortunadamente Progresado. esa es una de las cosas que han cambiado mucho desde entonces. Esa es una de los grandes cambios de aquel mundo al mundo que tenemos ahora. Porque en aquel momento era un mundo que, además de la falta de higiene, la guerra, las revoluciones, todas las demás calamidades que asolaban al mundo, también era una época de mucha superstición religiosa. Porque en aquel momento la superstición, como siempre, estaba muy ligada a la falta de cultura y a la falta de información. Y esa es otra de las grandes diferencias con el mundo que tenemos ahora. Afortunadamente, hoy las religiones, todas en general, yo no quiero faltar al respeto a ninguna, porque creo que la religión es algo que cada uno vive íntimamente y que a cada uno ayuda de una manera diferente a quienes quieran practicarlas. Pero sí que es verdad que cuando se trata de colectivizar la religión, hay que hacerlo como se está haciendo ahora, con mucha cabeza y atendiendo a los consejos científicos, que en este caso son los importantes. Y efectivamente, en la época de Mariela se daba algo que se ha dado también en muchas ocasiones, y precisamente contra las mujeres. Cada vez que había alguna calamidad, algún desastre mundial o algún desastre a nivel local,
se culpaba a alguna mujer que estuviera cerca. Y en este caso, Mariela pues, a ella porque era una mujer científica, que en aquel momento no había, porque Mariela formaba parte del pequeño ejército de primeras enfermeras laicas que hubo en España. Y entonces a Mariela, como sabía curar la gripe española, ojalá esa parte de la ficción se hiciera realidad ahora, claro. Como Mariela sabía curarla, a ella la tacharon de bruja porque la superstición primaba sobre la ciencia y primaba sobre el razonamiento científico de alguien que decía yo lo estoy curando con medicinas extraídas de plantas, pero esto es ciencia, esto no es superchería ni es brujería, ¿no? Y eso sí que ha cambiado muchísimo ahora. El párroco de Mariela de hace un siglo, Mariela yo cito, que habréis visto los que la hayáis leído, cito algunas frases que son muy truculentas, que parece que me las he inventado yo, acerca de un párroco que dice, esto es causa de la lascivia del pecado, debemos arrodillarnos todos para pedir a Dios perdón por los pecados y solo así la enfermedad desaparecerá. Y aunque no lo explico dentro de la novela, esas son frases literales, que pronunció el obispo de Zamora de aquel momento, Álvaro Bayano, y las dijo realmente. Nadie puede decir qué imaginación tan desbordante. No, en este caso mi imaginación no ha intervenido para nada. Es verdad que lo dijo aquel obispo. Y eso hoy en día, afortunadamente, sí que ha cambiado. Y esto ayudará también muchísimo a que... María Monte tenía una pregunta. Sí, María. hola, buenas tardes a todos. Yolanda, buenas tardes. Enhorabuena por tu Hola, libro, ante tardes, todo. Yo lo que poco que he leído sobre algo, he leído algún comentario con respecto a la gripe española, parece ser, no sé si, bueno, me imagino que tú te habrás informado con respecto a ella, no se originó en España, creo que fue algo así como que efectivamente al no participar España, fue España la que de alguna manera se dio cuenta enseguida de que realmente esta enfermedad estaba originándose. Algo así he leído, no sé, seguramente tú podrás aclararme algo más sobre esto. ¿Es así? Pues sí, por supuesto. Es muy curioso lo de la denominación de gripe española. La gripe española es muy posible que se originara en un campamento militar de Kansas, de Estados Unidos, en marzo de 1918. En ese campamento estaba muy cerca de unas granjas muy pobres en las que los humanos convivían con los animales. Es muy posible que el virus de la gripe española saltara el H1N1, en aquel momento, después ya se supo que era en aquel momento no se sabía lo que era. Es muy posible que ese virus saltara de un animal a un humano. Era el último año de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos acababa de incorporarse a la contienda y entonces había muchos soldados, hombres jóvenes, sobre todo hombres jóvenes pobres, que encontraban en ir a la guerra un medio de subsistencia y de enviar a su familia algo de dinero para vivir. Muchos de ellos iban desde esas granjas pobres y desde esas granjas pobres se enrolaron en un campamento que se llamaba Funston y de ahí enfermaron, la mayoría de ellos, enfermaron alrededor de 1000 soldados, muchos de ellos murieron, se le conocía entonces como la gripe de los 3 días. Muchos de ellos se metieron en un barco, llegaron a Europa y ahí fue donde se diseminó la gripe. ¿Qué es lo que ocurría? Que en esa Europa a la que ellos llegaron con el virus había una guerra. Y en la guerra lo primero que se sacrifica y lo primero que está prohibido es contar la verdad. En la Primera Guerra Mundial, como en todas las guerras, no nos engañemos, incluso en las del siglo XXI, en la Primera Guerra Mundial había censura, una censura muy férrea. Una censura que impedía a los medios hablar de otra cosa que no fuera las bondades de la guerra, el patriotismo, cómo los soldados morían para salvar a una patria sin saber muy bien los pobres soldados por qué estaban muriendo. Pero eso era lo que la prensa estaba obligada a contar. Ni siquiera podía haber en los primeros años, ni siquiera podía haber corresponsales de guerra. ¿Qué ocurre? Que España, como bien dices, era neutral, no participó en la guerra. Sufrió parte de las consecuencias de la guerra, porque todo el grano que se producía en España se requisaba para ser enviado a la guerra y producir pan para los soldados, pero no participó con tropas dentro de la guerra y se mantuvo neutral. ¿Qué ocurre? Que aquí también hubo gripe. Aquí la gripe mató a mucha gente, no fue gripe española, pero sí mató a mucha gente por lo que hemos hablado antes, por la superstición, la falta de higiene, las faltas de medidas profilácticas, etc. Y entonces los periódicos de aquí hablaban libremente
hablaban de una enfermedad muy rara que mataba a mucha gente, que se transmitía con mucha facilidad, con tanta facilidad que uno de los libretistas de La canción del olvido, que había escrito una sonata, una serenata que se hizo muy famosa, el Soldado de Nápoles, dijo que el Soldado de Nápoles era más pegadizo que la gripe española, y se quedó la gripe española con el nombre de la enfermedad del Soldado de Nápoles. Y aquí los periódicos hablaban libremente de la gripe, de manera que, claro, cuando en el extranjero se supo que en España había una gripe, los generales y los políticos levantaron las manos y dijeron, no, no, aquí no tenemos ninguna gripe, esto es mentira. No se podía hablar de esa gripe, los soldados morían en el frente por las balas y por la gripe, pero no hablaba nadie de esa gripe. Y entonces se extendió el nombre de gripe española. Y ahí unió que las potencias que habían pedido a España que participara en la guerra y España no quiso, siempre se negó y siempre fue neutral, en venganza decidieron mantener el nombre de gripe española. Ahora, no me tiene nadie levantado la mano. ¿Alguno quería comentar algo? ¿Quiere preguntar? ¿O os da vergüenza ahora? Es que ayer les dije, digo, tenéis que mantener el orden para ver todos a la vez. Me tenéis que preguntar porque yo hablo mucho, que si no me preguntáis puedo estar hablando todo. Pefi. Venga, voy. Hola, Yolanda. Enhorabuena por el libro. A ver, a mí me gustó mucho. Y sobre todo me gustó mucho pues que empieza con una chica actual que tiene sus propios problemas y que se encuentra este diario de su abuela o de su bisabuela. Y su abuela era, ¿no? Su bisabuela, sí. Su abuela. Y bueno, me gustó mucho, aparte de la historia de esa bestia, como tú la llamas, que es lo que nos está pasando ahora también. Pero luego hay mucha historia, porque Mariela va a Francia, va a Rusia, se enamora, y le pasan muchísimas cosas. Entonces, sobre eso también, bueno, que nos estamos centrando más en lo que es en la peste, la gripe española, pero bueno, hay mucha historia que tú cuentas, vamos, que cuentas muchísimo en el libro, es lo que yo te quiero decir. Sí, efectivamente. Muchas gracias por lo que dices, porque me alegra que te haya gustado. Y sí, efectivamente, la verdad es que no se puede hablar de la gripe española si no se habla del mundo en el que llegó la gripe española. Era un mundo en el peor de los mundos. Llegó el virus al peor de los mundos posibles, porque llegó a un mundo en guerra, llegó a un mundo con una guerra que no estaba en su mayor apogeo, estaba terminando. Y por lo tanto, claro, se estaban produciendo muchísimos movimientos para que los vencidos quedaran más vencidos que nunca y más derrotados que nadie, y los vencedores pudieran aplastar completamente a los vencidos. De ahí, de ese aplastamiento, surgieron unas revoluciones que en un lado triunfaron, como en Rusia, la revolución bolchevique, y en otros lugares como Alemania no triunfó, fue sofocada. En España también hubo un conato de revolución, con muchas huelgas y con un descontento social, porque era el peor de los mundos posibles. Y la gente del pueblo estaba muy descontento, pasaba mucha hambre, había muchas desigualdades. Y claro, Mariela se tiene que enfrentar a todo ello. Mariela, como las enfermeras, tú lo sabes, Noelia, no sé si aquí hay alguna enfermera más, todas las enfermeras no pueden vivir aisladas, tienen todos los sanitarios tienen que estar al tanto de lo que ocurre en el mundo para poder ejercer mejor su trabajo, ¿no? Y Mariela era una enfermera que quería conocer el mundo, que quería saber lo que estaba ocurriendo en ese mundo al que ella quería salvar de un virus muy mortífero que era el de la gripe española. Ella recorre primero Moncayo, nace en Aragón, de ahí va a Madrid, estudia en la primera escuela de enfermeras laicas que hubo en España. Ya como enfermera vuelve otra vez a su tierra, a un pueblo del Moncayo. Del pueblo del Moncayo se va a un París que es un París pues muy, que lo tenemos todos muy presente, ¿no? Porque lo hemos visto en muchas ocasiones, pero era un París muy contradictorio, era un país en el que fervestía la cultura, estaban todas las vanguardias naciendo, todo bullía de modernidad, y sin embargo a 30 kilómetros estaba el frente de batalla y había un cañón alemán apuntando a París directamente. París vivía con miedo y al mismo tiempo con la ilusión por el futuro que lo tenía delante de él, ¿no?
Y de ese París se va a la Bélgica ocupada, una vez que ya la guerra termina, a la Bélgica ocupada, una Bélgica derrotada en un sentido y victoriosa en otro, pero que había pasado lo peor de la contienda, porque en Bélgica se desarrollaron las peores batallas de la Primera Guerra Mundial y fueron muy cruentas y muy salvajes, ¿no? De Bélgica se va a Alemania, porque Mariela también tiene que conocer a los vencidos. En una guerra no hay solamente vencedores, en una guerra también hay vencidos y también sufren su propio calvario. Y de esa Alemania se va a Rusia. Rusia salió de la guerra antes de que la guerra terminara, mediante un tratado con Alemania, y en esos momentos y en esos meses hubo una revolución que todos conocemos cómo terminó, pero en aquel momento era otra revolución. En aquel momento no estaba todavía Stalin, Lenin era el que mandaba, pero las mujeres tenían un papel protagonista impresionante, querían otro tipo de revolución de la que después se hizo, y era un mundo fascinante, pero aterrador. Y entonces Mariela, claro, tenía que estar ahí, por supuesto, como es un ser humano, pues le pasan cosas. Sobre todo, es verdad que se enamora, tiene un amor, tiene 3 amores, porque ella dice que el tercer amor es el bueno, es el verdadero en la vida, ¿no? Pero sobre todo, lo que Mariela va dejando a lo largo de todo su periplo y a lo largo de todo su viaje es un tipo de amor que yo quería reivindicar con esta novela, el amor de la amistad. Amigo tiene la misma raíz que amor, y eso es lo que va dejando ella. Ella va dejando un reguero de amigas a lo largo de todo, de amigas buenas, sinceras, que la ayudan mucho a lo largo de todo. Vale, por aquí tienen levantada la mano Eli y después la ha levantado también Paqui. Eli. Muy bien. Eli. Hola, buenas tardes. Antes que nada, enhorabuena por haber conseguido una novela que me emocionó, pues, me encantó, no me pudo gustar más. Y tenía curiosidad por saber si la bestia era una palabra que se usaba en España o te la inventaste tú. No estoy segura si era... Solo eso, porque yo soy muy mala para hablar. No, que pasa nada. Muchas gracias, Eli. No, a ver, se me ocurrió. Yo quería, lo de la bestia es por ponerle un nombre, personalizarla. Yo creo que además, si aquí todos los sanitarios que estén ahora mismo, sanitarias, enfermeras, médicos, yo creo que lo entienden muy bien. Mariela tiene diálogos personales con el virus de la gripe española y tiene conversaciones personales con ella, porque yo creo que todos vosotros, y tú corrígeme si me equivoco, Noelia, yo creo que todos aquellos que están luchando contra algo tan terrorífico como es una pandemia, tienen una relación personal. Ya esto trasciende la mera profesión, el trabajo de todos los días, de sacar sangre, tomar la tensión y poner un termómetro, ¿no? Ya es algo mucho más personal, entre cada uno de los sanitarios con el bicho, ¿no? Algunos lo llaman el bicho. Y yo quise que Mariela, que lo llamara la bestia, porque en realidad es lo que era. Ella decía que era la bestia porque no tenía alma. Y ella decía que las bestias no tienen alma y que nosotros, ella, como ser humano y sobre todo como enfermera y como científica, y nosotros vamos a vencer a la bestia porque nosotros sí tenemos alma. Es decir, nosotros pensamos, nosotros podemos sentir, nosotros tenemos fuerza y vamos a luchar contra algo que no la tiene y contra lo que vamos a poder. Y yo creo que eso es una lección que también hoy, por desgracia, pues tenemos que aplicar en nuestras vidas. Digo por desgracia porque lo bueno sería que no hubiéramos tenido nunca que pasar por lo que pasó Mariela, pero ahora que lo estamos pasando todos, pues yo creo que también tenemos una especie de relación personal. De hecho, además, si lo veis, en todos los telediarios, en todas las informativos, en todas partes, detrás de los presentadores hay un bicho, hay un coronavirus flotando en una pantalla gigante. Es decir, ahora lo llamamos el corona, lo llamamos el COVID-19, lo llamamos de las maneras que queramos llamarlo, pero lo que estamos personalizando, hay algo contra lo que estamos luchando, no estamos luchando contra algo, contra una nebulosa, necesitamos ponerle rostro o nombre a algo contra lo que luchamos porque es más fácil vencerlo de esa manera. Y Mariela eligió llamarlo así porque no tenía alma. Gracias, Eli. Gracias. Creo que Paqui, que nombré antes a Paqui, hay un par de peticiones más, creo. Paqui. Hola, buenas tardes. El libro lo leímos, como bien dijo José, en el verano y me gustó muchísimo.
Ya has dado varias pinceladas sobre el papel de la mujer dentro de la historia de Marianela y cómo bien entretejía la historia junto con con lo importante que es la amistad. Y Sí. bueno, ya has dado bastantes pinceladas sobre eso y yo tenía la pregunta ya preparada para que nos hablara sobre esas mujeres revolucionarias que bien he leído en algún artículo tuyo. Y una de las cosas que más me llamó la atención es eso, la amistad que al final tejía junto con toda la desgracia que tenía en el trabajo, ¿no? Y bueno, pues solamente decirte que eso era uno de los aspectos que más me había gustado de todo, ¿eh? El entretejer esa amistad con todos esos nombres, que la mayoría de las amigas suyas eran escritoras, enfermeras, la mujer de Lenin, o sea, todo un entramado para mí fenomenal. Y solamente era eso y para felicitarte. Muchísimas gracias, muchas gracias. Pues yo de verdad que es uno de los principales aspectos de la novela y te agradezco mucho que lo hayas señalado. De hecho, además, es que es una novela que refleja lo que era aquella época, porque en aquella época las mujeres eran las que estaban al mando de todo, pero al mando literalmente, porque los hombres estaban muriéndose en el frente, los hombres estaban matando y matando a otros, matando y muriendo, perdón, en el frente. Y entonces las mujeres tenían que hacer absolutamente de todo, de todo. Era el siglo de las mujeres. Después perdieron todos aquellos derechos que estaban conquistando tan poco a poco y además a muchas de ellas pues con una inferioridad de condiciones a la que tenían los hombres antes de que la guerra estallara. Es decir, las mujeres ejercían los mismos trabajos que los hombres, las mujeres hacían lo mismo, fabricaban balas en las fábricas, conducían tranvías, conducían taxis, hacían de todo lo que los hombres hacían antes, solamente que claro, con un salario inferior al que tenían los hombres antes de la guerra. Pero es verdad, entonces en aquel momento las mujeres tenían que llevar las riendas para que el mundo saliera adelante, pero sobre todo, las enfermeras. Las enfermeras eran las únicas que podían ir al frente, las únicas mujeres que podían ir al frente. En aquel momento no había soldadas, no había, bueno, había un pequeño ejército de mujeres soldado en Rusia, pero no era significativo, ¿no? Las mujeres no podían hacer otra cosa por la guerra y por los soldados que ir al frente como enfermeras. Y fueron muchísimas, fue un ejército enorme de enfermeras. Muchas murieron por las bombas, muchas murieron por la gripe española y muchas se dejaron prácticamente, bueno, muchas, pero muchísimas se dejaron toda su fortuna, creando hospitales, sufragando personal, haciendo todo lo que podían por los soldados. Y aquellas mujeres, esas mujeres, eran las que Mariela se iba encontrando por su camino. Algún lector me ha dicho, vaya, pues es que es mucha casualidad, ¿no? Que Mariela se encontrara con personajes tan importantes de la época, Rosa Luxemburgo, con Clara Zetkin. Y yo muchas veces contesto y digo, bueno, a ver, pero tenía que hacerlo para que me saliera una novela, si no, no sale una novela. Y en segundo lugar, tampoco es tan difícil, si lo miráis un poco bien, porque como yo os he contado antes, o sea, era una Europa en la que había una efervescencia cultural tremenda, pero en el fondo había pocas personas que estuvieran metidas en ese tipo de mundo. Había enfermeras y se conocían entre ellas, había pintores y se conocían entre ellos, había intelectuales y se conocían entre ellos. Tampoco era un universo tan amplio como para que fuera difícil que se conocieran unos a otros. Y como está ocurriendo ahora, muchos famosos se acercan al pueblo ahora en estos momentos de crisis, pues también es verdad que en aquel momento aquellas grandes calamidades como la pandemia y como la guerra acercaban mucho a la gente. Y esas mujeres son las que hacen que Mariela pueda avanzar en su camino. Son mujeres imprescindibles. Fueron imprescindibles para ella, fueron además muy ilustrativas porque lo fueron para ella, y estoy diciendo que lo fueron para ella, pero lo fueron también para mí, porque yo no las conocía antes de empezar a escribir esta novela. Cuando me enfrenté a ellas, cuando empecé a investigar y empecé a descubrirlas, dije, pero ¿por qué esto no lo hemos estudiado antes? ¿Por qué no se estudia en los colegios? ¿Por qué no se sabe? ¿Por qué no se sabe que las primeras mujeres de la Revolución Bolchevique eran mujeres que predicaban cosas completamente distintas a las que se pusieron en práctica después?
¿Por qué no se sabe que hubo enfermeras que escribían, unas magníficas intelectuales, unas mujeres que tenían una mente maravillosa? ¿Por qué no se conocen? Y eso es lo que yo quiero hacer con la novela, rescatarlas. Rescatar a todas. Hay muchos personajes reales en esa novela. Algunos son de ficción, como la propia Mariela, pero hay muchos personajes reales en esa novela, de mujeres que yo lo he dicho en alguna entrevista, pero es que lo sigo pensando. Son mujeres que salvaron el mundo, ¿verdad? Que lo salvaron. Como yo creo que ahora todos los sanitarios y todas las personas que están haciendo tanto por todos nosotros están salvándolo también. Gracias por la pregunta. Bueno, Gracias. nos quedan 8 minutos de reunión. ¿Qué dices? ¿Es tanto tampoco? Tengo aquí anotado. Ana Rosa, no sé si quería preguntar algo. Sí. Tengo a María José, tengo a Flori y tengo a Noelia. Tengo 4 preguntas. Voy a ser muy breve No, contestando. La otra opción es que cerramos y volvemos a entrar otra vez. Lo siento, que me enrollo mucho. No, pero que digo eso, que la otra opción es cerramos la reunión y reiniciamos otra. Entramos otra vez todo el mundo. Os mandaría los códigos. Yo estoy dispuesta a lo que queráis, pero voy a ser breve contestando. Bueno, pues como nos quedan todavía 7 minutos, Ana Rosa, que eres la siguiente, pregunta si quieres. Vale. Mi pregunta es que, ¿qué te llevó a escribir esa novela? Porque me imagino que cuando... y sobre todo, bueno, primero, perdona, enhorabuena por la novela. ¿Qué te llevó a escribirla? Porque imagino que cuando tú la escribiste, pues era un momento en que no pasaba nada de esto, en que teníamos una situación tan estable, tan... no sé cómo explicarme, tan sumamente perfecta para nosotros, ¿no? Que jamás pensamos en que esto nos pueda suceder. Vamos, yo nunca pensé que esto nos podría suceder. Y yo tampoco. Y por eso te digo, ¿qué es lo que te llevó en ese momento a escribir ese tipo de novela que luego, ahora mismo, está en total auge? Porque nos está pasando prácticamente lo mismo que les pasó a la protagonista de la novela. Pues sí, ¿Y ahora pues eres capaz de contestar brevemente? Sí, pues por desgracia sí que es verdad que es así y no podía ni prever que esto iba a ocurrir. Pero bueno, yo quería escribir sobre una mujer fuerte a comienzos del siglo XX que luchara contra la gripe española y tenía que ser enfermera. Y no pude imaginar que esto iba a pasar, no lo pude imaginar realmente, de verdad, que para mí es muy triste que sea así, pero no lo podía ni imaginar. Yo quería escribir sobre la gripe española, era un hecho histórico que me llamaba la atención, y sobre una enfermera fuerte en ese momento. Y eso es una de esas nefastas casualidades de la vida. Bueno, pues... María José, si quieres preguntas. Yo muy parecida. Hola, felicidades por tu libro. Muchas gracias. Yo solamente, vamos, es muy parecida a la pregunta a la de Ana Rosa. Yo quiero saber en qué te inspiraste. O sea, cuando tú te sentaste a escribir la novela, ¿tú ya sabías por dónde querías ir o cuando fuiste descubriendo la novela fue cambiando? O sea, que salió algo así, ¿no? Exactamente eso. A mí fue Mariela la que me fue llevando. Yo no sabía nada, no soy historiadora ni soy enfermera. Y yo no sabía nada de ninguna de las dos profesiones. Y a medida que me fui adentrando en el mundo de Mariela y en lo que estaba ocurriendo, me fui enamorando más de ella y de todas las personas como ella y me fue llevando ella. La verdad es que me fue llevando ella. A medida que investigaba y descubría mujeres nuevas, tenía que incorporarlas a la novela. Es una novela que se ha ido autogestionando a medida que la escribía. Sí. Nos quedan, dice aquí, 4 minutos. ¿Queréis que cerremos y volvemos a entrar? Que así puedes contestar con más tranquilidad. Yo estoy a lo que digáis. ¿Qué opináis el resto? Vale. Sí. Sí, Flori, dime. Sí, que sí. Vale. Pues entonces, os voy a cerrar. Vale. ¿Vale? Y reiniciamos nuevamente.